Bueno, buenos días. En el día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto de magnetismo, el cual consiste en un sensor de infrarrojo. Los integrantes de este grupo son Eduardo Andrés Rojas Reyes, Carol Andrea Rojas Duarte, Manuel Santiago Hernández Castellanos, Erika Juliana Contreras Pulido y el que les habla, Iván Javier Espinosa Grimaldos. Bueno, para la elaboración de este sensor infrarrojo, primero fijamos un objetivo especial. Este objetivo era buscar implementar todos los conceptos vistos en clase y laboratorios en un objeto que las personas utilizaran de forma frecuente. Seguido de este se realizó una recolección de información que nos ayudó a tener una base para este sensor. También a partir de esta información logramos seleccionar los materiales más convenientes para la elaboración de este sensor. Finalmente se concluyó que este sensor puede ser utilizado para varias cosas, como para mecanismos de seguridad, electrodomésticos y lámparas. Particularmente, el sensor infrarrojo es un dispositivo optoelectrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. El sensor infrarrojo es un objeto que se viene trabajando desde hace tiempo, donde podemos observar la implementación de este en sistemas de seguridad, en aparatos electrodomésticos y en lámparas de luz. La función de este es medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión, ya que todos los cuerpos emiten pequeñas radiaciones no visibles a la vista humana, pero sí para los sensores infrarrojos. Estos sensores pueden ser pasivos o activos. Los sensores pasivos no cuentan con fuente de infrarrojo, mientras que los sensores activos sí. Bueno, ahora pasamos con el marco teórico y pues la física eléctrica presenta muchos de los términos y conceptos para la obtención de distintas respuestas a los que son los fenómenos cotidianos y no tan cotidianos. Eh, en el caso de lo que es el sensor infrarrojo, que al ser activado pues permite el flujo de electricidad a través del circuito, se efectúan varias leyes físicas y estas tienen una clara influencia en los resultados de los problemas de estado. El artículo, implementación de un sistema de medición de distancia con sensores infrarrojos utilizando dispositivos de lógica programable, funciona como fuente de información para la creación del circuito condicionado. También tenemos que una de las formas de funcionamiento básico del sensor se puede definir así, como el sensor infrarrojo es un dispositivo de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de perspectiva. Los principios del funcionamiento de estos se dividen en tres tipos de funcionamientos: la distribución espacial, sensores pasivos y sensores activos. Pero también pues tenemos los componentes que permiten el accionamiento del circuito con ayuda pues de los diferentes objetos que se van a instalar en esta. Muchos de estos componentes pues son electrónicos y los pueden estar resumidos así. Primero, la batería. La batería pues es la que provee la energía hacia el circuito. También tenemos la protobar, que es la placa de pruebas, que es pues, donde se ensamblan los circuitos, los componentes electrónicos para que funcionen entre sí. También tenemos el potenciómetro, que el potenciómetro tiene pues la capacidad de ser manipulado el voltaje que se va a transmitir durante el circuito. El transistor PNP, que pues sirve como dispositivo semiconductor de entrada y de salida. eh, el TREAC BT138, que pues es el dispositivo semiconductor de 3 terminales que se utiliza para controlar la corriente promedio de una carga. También tenemos el fototransistor, se pueden convertir fotones residuos en voltaje de baja potencia, el diomisor de LED, el relé, la roseta del bombillo y pues la resistencia, que es la que se opone al flujo de corriente en el circuito. Bueno, en los objetivos elaboramos un objetivo general que fue investigar y aplicar los diferentes conceptos adquiridos en la asignatura Electricidad y Magnetismo para la elaboración de un sensor infrarrojo, asimismo conocer sobre sus aplicaciones en la industria de adecuaciones al entorno. En objetivos específicos pusimos que es poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura Electricidad y Magnetismo sobre circuitos, aprender a implementar los elementos nuevos como lo es el fotodiodo infrarrojo en el circuito
e investigar y conocer las aplicaciones del sensor infrarrojo. En la metodología tenemos la lista de materiales que utilizamos para la elaboración de nuestro sensor y fue que utilizamos una batería de 9 voltios, cables positivos y negativos, una protoboard, un potenciómetro de 10K, un transistor PNP 3906, un TRIAC BT138, un fototransistor, un diodo emisor de luz infrarroja, un relé de 603Q, una roseta para un bombillo, 3 resistencias de 220 ohmios, 3 resistencias de 1K ohmio, una resistencia de 700 ohmios y una resistencia de 3K ohmios. Bueno, nuestro procedimiento fue, en primer lugar, pues identificamos y organizamos los materiales para elaborar el circuito. Asimismo, para la elaboración de este tuvimos en cuenta que nuestro circuito se dividía en 3 partes: la fase de infrarrojo, la fase de control y encendido por infrarrojo y la potencia. Seguido a esto, elaboramos nuestra primera fase, que fue la fase infrarrojo, y para esto ubicamos en nuestra protoboard las 2 resistencias de 1K ohmio y nuestros diodos, que serían el emisor y el receptor, en sus ranuras correspondientes. Luego construimos la fase de control y encendido por infrarrojo. En esta fase ubicamos el transistor, las 2 resistencias de 220 ohmios, la resistencia de 700 ohmios, la resistencia de 3K ohmio y el relé. Finalmente elaboramos la fase de potencia, en la cual ubicamos el TRIAC, conectamos la batería a nuestro circuito con los cables correspondientes, el cable rojo siendo el positivo y el cable amarillo el negativo. Asimismo, pues ubicamos nuestro bombillo en la roseta, la cual conectamos al circuito, y al tener todo esto conectado, realizamos la prueba de funcionamiento de nuestro circuito. Bueno, en resultados y análisis tenemos que el sensor de proximidad es un circuito que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento que contiene el sensor. Tenemos asimismo que consta de un protoboard permitiendo insertar componentes eléctricos y claves para armar circuitos, asegurando su buen funcionamiento, siendo muy práctico porque no hay la necesidad de soldar componentes. Tenemos también que trabaja con un emisor y receptor infrarrojo, el cual al interrumpir el emisor al receptor, este se activa y manda un impulso al relevo, en este caso al LED, tanto al fotodiodo como el fototransmisor. Deberán estar situados con unidades de enfoque para mejorar el alcance. En la actualidad, este tipo de circuitos se observan con más frecuencia dentro de los centros comerciales, en los sanitarios, y constituyen de la comunidad de los usuarios. Sin embargo, también son de gran utilidad para el ahorro de energía eléctrica. Conclusiones. El sensor infrarrojo se usa en todo tipo de procesos industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, medición, control y procesamiento. Están diseñados especialmente para la detención, ausencia, clasificación y posicionado de objetos. Los sensores de proximidad infrarroja pueden ser utilizados en diferentes campos, como en aplicaciones domésticas. Pueden ser utilizados en aparatos electrodomésticos como hornos microondas para permitir la medición de la distribución de la temperatura en el interior. Al momento de terminar el proyecto, se puede entender ahora cómo es la relación de objetos complejos que se puede encontrar en varios lugares y con diferentes formas de funcionamiento con los estudios, leyes y principios que brinda la física eléctrica, dando como resultado que el estudio de este fenómeno da paso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, como es posible ver en el sensor infrarrojo, que tan solo es un pequeño ejemplo de las extensas posibilidades de aplicación a las diferentes áreas y ámbitos. Por último, teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, logramos garantizar su funcionamiento perfecto y de esta manera tener éxito en el proyecto. Por otro lado, gracias a la física eléctrica y a los conocimientos de la clase, aprendimos a realizar circuitos electrónicos y con esto poder formar algún tipo de alarma de seguridad o motor, gracias al sensor de encendido por infrarrojo. Bueno, estos son anexos de nuestro plano del circuito y de nuestra maqueta final. Gracias.